Raimundo Cruz, entrevista a... Doctora Scioli, espero pronunciar bien su nombre. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Raimundo Cruz le saluda. 55 ciudades del país le escuchan en este momento. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias, saludos a todos. Oiga, la fecha de mañana, 19 de septiembre, una fecha que ha marcado a México un antes y un después. Habíamos tenido un temblor antes en el del Ángel de la Independencia, pero ya los 19 de septiembre nada más de escuchar esa fecha como que los mexicanos nos aterrorizamos. Sí, efectivamente esa fecha, sobre todo para los que vivimos en la Ciudad de México, pues nos causa cierto temor y no debe ser así, puesto que los sismos no tienen un día predilecto, no tienen un mes favorito, ni siquiera una temporada del año. Oiga, pero se pueden producir en cualquier adelante. momento. Uh-huh. Sí, ¿se me escucha? Sí, Raimundo, adelante. Sí, doctora, le decía, pero usted lo acaba de decir, usted es la experta, usted es nada más y nada menos que la jefa del Servicio Sismológico Nacional. No tienen una fecha, pero ya son 19 de septiembre que han sido terroríficos. Y decía usted de la Ciudad de México, ¿qué pasó en Oaxaca? ¿Qué pasó en Morelos? ¿Qué pasó en Puebla? ¿Qué pasó en varios estados de la República Mexicana? Por supuesto, la Ciudad de México. Es una coincidencia enorme que se hayan dado 2 terremotos en un 19 de septiembre, doctora. Tú así lo has dicho y lo dijiste muy bien. Es una coincidencia enorme, es una coincidencia horrible, pero así funciona la naturaleza. De hecho, en nuestro país hay al menos 7 fechas calendario en las cuales tenemos 2 sismos que han sido de magnitudes superiores a 7. Aquí hay un detalle que son 2 sismos el 19 de septiembre que afectan a una misma ciudad, pero que no tienen nada que ver uno con el otro en términos de origen. No están relacionados entre sí, no suceden en una misma región. Uno sucede en la zona de Michoacán por el contacto entre las placas de Norteamérica y de Cocos, y el otro sucede dentro de la placa de Cocos, es un sismo intraplaca y coincide con la cercanía a la frontera de los estados de Puebla y Morelos. Pero de naturaleza, de origen, son 2 sismos muy diferentes. Oiga, porque también septiembre, un 7 de septiembre, también fue un terremoto en Oaxaca donde afectó bastante fuerte y hubo desgracias que lamentar, desgracias humanas que lamentar y por supuesto la destrucción que hizo. Fíjese, ¿cómo le decimos al auditorio de las 55 ciudades del país que nos escuchan en ese momento? ¿Cómo le decimos al auditorio que no tiene nada que ver un sismo con el otro, que fue de esas malditas coincidencias en la vida, en la historia de este país? Porque la gente debe estar muy preocupada, inclusive ya ve que se hace constantemente ya en los últimos años los simulacros. Mañana se suspende, por supuesto, mañana se suspende por la situación del COVID, pero ya con los simulacros la gente lo tiene pero bien presente. Claro, pero pues no tiene nada que ver ningún sismo con el otro. Efectivamente decías que el 7 de septiembre de mismo 2017 ocurrió otro sismo muy, muy importante, causó muchísimo daño en el sur del país, pero si yo te pregunto en este momento cuántos sismos hubo de magnitudes arriba de 7 que afectaron a nuestro país entre 1985, el 19 de septiembre, y el 19 de septiembre de 2017, ¿cuál sería tu respuesta inmediata? Del 85, pues creo que ninguno. Pues no, resulta que son 19 sismos que han ocurrido o que ocurrieron en nuestro país entre el 19 de septiembre de 1985 al 19 de septiembre de 2017, que tuvieron una magnitud 7 o mayor. De tal manera que existe esta percepción de que no han ocurrido sismos en esta temporada, entre 85 y 2017, sí. Y eso es porque no nos han afectado en la Ciudad de México. Sin embargo, han afectado a otras zonas de nuestro país. Por ejemplo, uno muy importante, el 9 de octubre de 1995, el cual se presentó en las costas de Colima, sucedió su epicentro a 10 kilómetros al sureste de Manzanillo y tuvo una magnitud de 8. Como puedes ver, pues es un sismo muy considerable para nuestro país, pero que en la Ciudad de México no lo tenemos presente porque no nos causó ninguna afectación.
Sin embargo, si nos vamos a otro importante que sí lo sentimos bastante fuerte en la Ciudad de México, pues está el del 18 de abril de 2014, si recuerdas era un Viernes Santo, y pues nos sacudió este sismo de magnitud 7.2 que ocurrió en las costas de Guerrero al sureste de Petatlán. Entonces, en realidad en Semana Santa, que hasta dijeron, es castigo divino por portarnos mal, justamente en esos días sí lo tengo muy presente. Así es, entonces de pronto se nos olvidan todos estos eventos importantes que si bien no afectaron Ciudad de México, sí afectaron las zonas aledañas y encima de donde ocurrió el epicentro de esos sismos. Entonces no tenemos que olvidar, nuestro país es altamente sísmico. Los sismos se pueden presentar en cualquier momento, tenemos el potencial de tener estos sismos grandes que nos afecten y pues toca estar siempre bien preparados. Doctora Xiaoli, ahora que la tenemos, Xiaoli Pérez Campos, sismóloga, jefa del Servicio Sismológico Nacional, le pregunto, ya ve que últimamente me refiero en estos meses de COVID, quizá tiempo atrás, ha temblado constantemente en la Ciudad de México de magnitud muy pequeña. ¿Es verdad que ese tipo de sismos, vaya, lo voy a ejemplificar así, a ver si me explico, pues, sobre todo para el auditorio en cualquier lugar de la República Mexicana? Este tipo de sismos de una intensidad muy menor, ¿es verdad que es como la olla express, van como desfogando el potencial de un posible sismo de dimensiones mayores, muy altas, o no tiene nada que ver tampoco? No, tampoco tiene nada que ver. Y de hecho tocas dos puntos que me parece muy importante de mencionar. El primero, pues la sismicidad en la Ciudad de México. No es que solo se hayan presentado en términos recientes, de hecho si nos echamos un clavado al catálogo del Servicio Sismológico Nacional, pues vamos a ver que tenemos el registro de 296 sismos que se han presentado con epicentro dentro de la Ciudad de México. 296. Y esos sismos pues se deben a fallas geológicas que se encuentran dentro de la ciudad y que de vez en cuando generan esta sismicidad. Lo que sí es cierto es que si ven el catálogo me van a decir, bueno, es que antes no temblaba y ahora sí tiembla mucho en la ciudad. Sí. Y resulta que eso es un efecto de la instrumentación. Hace muchos años pues no se contaban con estaciones sismológicas de la calidad y sensibilidad de las que hoy se tienen en la ciudad y pues poco a poco desde los años 90 pues se fueron instalando estaciones que se dedican a eso, al monitoreo de la sismicidad local, y hoy en día se tiene una red importante dentro de la ciudad. O sea que siempre ha temblado. Exactamente, siempre ha temblado, nada más que ahora ya los podemos registrar e inclusive puede ser que se nos pasen muchos sismos pequeñitos que la gente siente, pero que son tan pequeños que no es capaz de ser visualizado y registrado en las estaciones sismológicas. Entonces, pues sí estamos en una ciudad donde también tiembla, también se generan estos sismos pequeños, ¿no? Varias preguntas y casi con el cuchillo en las costillas me están insistiendo en las redes sociales. Oiga, a ver, una pregunta. ¿Es verdad que un sismo se puede predecir o es verdad que tiene que haber un sismo de magnitudes muy grandes allá en la famosa falla de San Andrés? ¿Esto es real o es ficticio? ¿Es solamente, vaya, las famosas leyendas o cuentos de la ciudadanía? Pues hay una mezcla de verdad y de leyenda y de mentira. Bien, pues la falla de San Andrés, esta se ubica en los Estados Unidos de Norteamérica. Se debe al contacto entre dos placas, la placa de Norteamérica y la del Pacífico. Esta no es una sola falla, es todo un sistema, son muchas fallas, y en varias de ellas se tiene la capacidad de generarse sismos de magnitudes alrededor de 7. Obviamente para la gente que vive en la frontera México-Estados Unidos, que vive en la zona de la península de Baja California y Sonora, así como a lo largo del Golfo de California, pues se ven afectados por un sistema de fallas que tienen las mismas características y pues serían los más afectados si se llega a presentar un evento de este tipo. Acá en el centro sur del país pues no nos afecta esa falla, está muy lejos, así que por lo menos de esa no nos tenemos que preocupar, pero tenemos nuestros sismos característicos por acá. La última pregunta, doctora Xiaoli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional.
México tiene que estar preparado para un nuevo terremoto de esas magnitudes arriba de 7. Es verdad que en cualquier momento, no tiene que ser septiembre 19, mucho menos, en cualquier momento puede llegar un terremoto, y hablo del centro de la República Mexicana. ¿Es verdad eso? También es ficticio. Es verdad eso. México es un país altamente sísmico. Como mencionaba hace un momento, entre 1985 y 2017 se presentaron 19 sismos en todo el país. Y pues de esos algunos los sentimos nosotros en la ciudad y en el centro del país. Ahora, no, los sismos hoy en día no hay forma, no hay metodología, no hay técnica, no hay instrumento que nos permita predecir un sismo. Aquí le pido a la audiencia, si ustedes reciben un mensaje diciendo que ahí viene, por favor, ignórenlo. Los sismos no se pueden predecir. Lo que sí tienen que hacer es prevenir. Estar preparados porque, como decía, México es un país altamente sísmico, pues no sabemos en qué momento puede llegar a presentarse otro evento. La Ciudad de México experimentará nuevamente un sismo de magnitud mayor de 7. No sabemos cuándo, no sabemos de dónde va a venir, hay muchas posibilidades. Entonces nos toca como ciudadanos de esta gran ciudad y que tiene tanta vulnerabilidad ante estos eventos, pues estar bien preparados. Doctora Shaoli, qué cruda, qué dura, pero cuánta verdad nos ha dicho. Pues es dura, pero yo creo que es muy importante que aprendamos a vivir con esta realidad. Claro. Siempre ha existido, ¿no? Desde siempre, desde antes de que nosotros llegáramos a sentarnos en esta zona. Entonces, pues toca, creo que es momento de tomar nuestra responsabilidad y prevenir. Un gusto platicar con usted, no sabe cómo le agradezco, pero además la claridad y además lo amplio, creo que todo el mundo quedó bien entendido. Entonces, a prepararse todos, a prepararse todas. Sí, va a temblar, por supuesto que va a temblar en México y en toda la República Mexicana, pero no necesariamente tiene que ser en septiembre y menos en un 19. Doctor, un gusto saludarla, muy buenas tardes. Con mucho gusto, Raimundo, saludos al auditorio. Por supuesto, y enorme labor que están haciendo ahí ustedes. Muchas gracias, la mejor de las suertes.